¿Y si te digo que en las próximas semanas puede pasar algo completamente histórico en el tenis? Y que prácticamente nadie lo está viendo venir. Porque no es solo una lesión. No es solo un cambio en el ranking. Es algo mucho más grande. Es el tipo de situación que puede cambiar una temporada entera, y quién sabe si incluso el orden del tenis mundial en los próximos años. Quédate hasta el final porque lo que te voy a contar no solo explica lo que está pasando ahora mismo, sino lo que puede pasar en Madrid, en Roma y en Roland Garros. Se acaba la segunda semana de la gira de tierra y ahora sí, ahora empieza lo serio. Ya hemos dejado atrás los primeros torneos, las primeras sensaciones, las primeras dudas, y ahora todo empieza a coger forma. Nos queda Madrid, nos queda Roma, una pequeña pausa, y de repente estamos en París, en el torneo más importante de tierra batida del mundo. Y lo que parecía una gira corta más, como siempre decimos, se está convirtiendo en una auténtica locura. Porque claro, todo cambia en el momento en el que aparece una noticia clave: Carlos Alcaraz se lesiona. Pero visto las pruebas de hoy, es una lesión un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos y la verdad que como ya he dicho, al final tengo que escuchar a mi cuerpo, escuchar lo que me viene mejor y que no me repercuta luego para un futuro y por eso el hecho de tener que borrarme de este torneo, que para mí siempre ha sido un torneo excepcional, un torneo maravilloso, un torneo súper especial y yo creo que bueno, personalmente nunca me gusta borrarme de ningún torneo, pero yo creo que especial de este. Primera ronda en Barcelona, y aquí mucha gente se queda en la superficie, en el titular fácil. Bueno, se ha lesionado, ya volverá. No. El problema es mucho más grande que eso. Pierde 280 puntos. Se queda a casi 400 de Jannik Sinner. Pero sobre todo, lo más preocupante no es la distancia, es la incertidumbre. ¿Va a jugar Madrid? ¿En qué condiciones? ¿Va a poder competir en Roma? ¿Va a llegar bien a Roland Garros? Porque aquí está la clave de todo: si Carlos Alcaraz no está al 100%, ahora mismo tiene muy complicado competir contra Sinner. Muy complicado. Y esto no es una crítica, es una realidad. Porque mientras uno duda, mientras uno se recupera, mientras uno intenta ver hasta dónde puede forzar, el otro ya está listo. Ya está en Madrid. Entrenando. Preparado. Mentalizado. Y seguramente pensando: este es mi momento. Porque si algo ha demostrado Sinner en los últimos meses es que cuando huele sangre, no perdona. Indian Wells, Miami, Monte Carlo, torneo tras torneo, nivel altísimo, una regularidad brutal. Y ahora llega una gira donde su principal rival está tocado. Vamos a ponerlo en contexto porque esto es una auténtica barbaridad. Si Sinner gana Madrid, suma 1000 puntos. Se dispara en el ranking. Pero es que lo realmente importante viene después. Alcaraz en Roma y en Roland Garros defiende absolutamente todo. No puede sumar. Solo puede mantener. Mientras tanto, Sinner puede seguir acumulando. Roma. París. Incluso después en hierba. Y aquí es donde empieza a aparecer una palabra que hasta hace poco parecía imposible: récord. Sí, récord. Porque el récord de puntos en el ranking lo tiene Novak Djokovic, y ahora mismo, aunque suene exagerado, no es ninguna locura pensar que Sinner pueda empezar a acercarse. Pero espera, porque hay un dato que te va a romper completamente la cabeza. Ahora mismo, tú que estás viendo este vídeo, y yo, estamos más cerca en puntos de Alexander Zverev que Zverev de Alcaraz y de Sinner. Es una locura. Es literalmente otra liga. Los dos primeros están jugando a otra cosa. Y eso deja al resto en una posición muy complicada. Zverev, por ejemplo, pierde puntos, no termina de dar ese salto definitivo. Siempre está ahí, siempre parece que puede, pero no acaba de rematar. ¿Puede ser número 3 en Roland Garros? Sí. ¿Puede aspirar a algo más? Ahora mismo parece muy difícil. Y mientras tanto, empiezan a aparecer historias que quizá no están en los titulares principales, pero que pueden ser muy importantes en lo que viene. Por ejemplo, lo de Ben Shelton. Ojo con esto. Primer estadounidense en ganar un título importante en tierra desde hace más de 20 años, desde Andy Roddick en 2002. Y aquí hay algo muy interesante. Shelton tiene un arma que en tierra puede ser devastadora: ese drive de zurdo liftado, pesado,
que bota alto, que incomoda muchísimo. Ese tipo de golpe que históricamente ha hecho muchísimo daño en esta superficie. Evidentemente no estamos comparando niveles, pero sí patrones. Y si Shelton consigue ordenar su juego, mejorar sus decisiones, tener más consistencia, puede ser un rival muy incómodo para cualquiera. Y no es el único. Porque la nueva generación viene empujando fuerte. Arthur Fils, que está peleando por mejorar posiciones y evitar cruces complicados en las primeras rondas importantes. Joao Fonseca, con un talento brutal pero que necesita dar ese salto en resultados grandes. Flavio Cobolli, que vuelve a aparecer. Jugadores jóvenes, peligrosos, con hambre. Esto ya no es solo presente. Esto es una transición en directo. Y mientras tanto, situaciones que pueden cambiar completamente un torneo. Casper Ruud, por ejemplo. Si pierde puntos y baja en el ranking, podría no ser cabeza de serie en Roland Garros. ¿Te imaginas lo que significa eso? ¿Qué te pueda tocar en primera ronda? ¿En tierra? ¿En París? Eso es una pesadilla absoluta. ¿Para cualquiera? Y en paralelo, historias que también merecen atención. Jugadores que suben, que rompen su ranking, que aparecen casi de la nada. Jóvenes que se meten en el top 100. Otros que resurgen después de meses complicados. El ranking está en movimiento constante. Y eso hace que cada torneo sea todavía más impredecible. Pero al final, todo vuelve al mismo punto. Todo gira alrededor de la misma pregunta. ¿Puede alguien frenar a Jannik Sinner ahora mismo? Porque si Alcaraz no está al 100%, si Djokovic no entra en escena con su mejor versión, lo que tenemos delante no es solo un jugador en racha. Es alguien que puede empezar a dominar. Y ahora te dejo con esto, porque es importante que lo tengas en la cabeza de cara a lo que viene. Si Sinner gana Madrid, si gana Roma, si gana Roland Garros, no estaríamos hablando solo de títulos. Estaríamos hablando de una de las mayores barbaridades de puntos que se han visto en la historia del tenis. Algo que parecía intocable. Algo que llevaba el nombre de Djokovic. Y que ahora, empieza a parecer alcanzable. Y ojo, porque si pensabas que lo más fuerte era lo de Sinner, espérate, porque hay algo que todavía no hemos analizado bien y que puede cambiar absolutamente todo en las próximas semanas. No tiene que ver solo con el nivel de los jugadores, ni siquiera con el ranking. Tiene que ver con algo mucho más determinante en este tipo de torneos, los cruces. El cuadro. ¿Contra quién te enfrentas en cada ronda? Porque al final, los grandes torneos no los gana solo el mejor. Los gana el que mejor llega y el que mejor sabe sobrevivir a su camino. Imagina este escenario. Llegas a Roland Garros, eres cabeza de serie, todo parece controlado, primera ronda en teoría asequible, y de repente miras el cuadro y te encuentras con Casper Ruud. Un especialista en tierra batida, finalista en París, un jugador que sabe perfectamente lo que es competir al máximo nivel en este torneo, pero que por circunstancias de ranking o por problemas físicos puede haber caído más de la cuenta. Eso no es un partido, eso es una trampa. Eso es empezar un gran slam al límite desde el primer día. Y es que no es solo Ruud. Hay varios jugadores en esa zona peligrosa que pueden dinamitar cualquier cuadro. Jugadores jóvenes, sin miedo, con hambre, que vienen en dinámica positiva y que en tierra son mucho más peligrosos de lo que dice su ranking. Esto convierte este Roland Garros en un torneo mucho más impredecible de lo habitual. Mucho más abierto de lo que parece en la superficie. Mientras tanto, toda la atención sigue puesta en Carlos Alcaraz. En su muñeca, en su recuperación, en si va a poder competir o no en Madrid, en Roma, en qué condiciones va a llegar a París. Y es lógico, porque su situación ahora mismo condiciona absolutamente todo. Si no está al 100%, cambia el equilibrio de fuerzas por completo. Pero en medio de todo ese ruido, hay un nombre del que se está hablando menos de lo que debería, y eso puede ser un error muy grande. Novak Djokovic. Porque Djokovic es el tipo de jugador que no necesita estar en todos los titulares para ser peligroso. Es más, muchas veces funciona mejor cuando no lo está. Puede desaparecer durante semanas, generar dudas, no dar su mejor versión en torneos previos. Pero cuando llega un gran slam, cuando llega el momento importante, aparece. Y cuando aparece, todo cambia. Lo ha hecho demasiadas veces como para no tenerlo en cuenta. Y en un escenario donde Alcaraz genera dudas y Sinner acapara focos, es exactamente el tipo de contexto en el que Djokovic se siente más cómodo.
Así que ahora mismo el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Por un lado tienes a Jannik Sinner en una dinámica prácticamente perfecta. Ganando, sumando, dominando. Con una confianza altísima y con la sensación de que cada torneo que juega es una oportunidad real de llevárselo. Si gana Madrid, si gana Roma, si llega a Roland Garros en esa misma línea, no solo será el favorito, será el jugador a batir con diferencia. Y ahí es donde aparece esa posibilidad de la que hablábamos antes, la de empezar a acercarse a cifras de puntos históricas, algo que durante años ha estado asociado únicamente a Novak Djokovic. Por otro lado está Alcaraz, que representa la incógnita más grande de todas. Porque si se recupera a tiempo, si consigue llegar en buenas condiciones a París, si logra encadenar partidos y coger ritmo, sigue siendo uno de los jugadores más peligrosos del circuito. Tiene el nivel, tiene el talento y tiene la capacidad de cambiar un torneo en cuestión de días. Pero todo depende de su físico. Todo depende de cómo evolucione esa muñeca. Y eso introduce un elemento de duda que hace que su situación sea completamente distinta a la de hace apenas unas semanas. Y luego está Djokovic, en ese segundo plano que en realidad no es tal. Esperando. Midiendo. Preparando el momento. Porque si algo ha demostrado durante toda su carrera es que sabe exactamente cuándo tiene que aparecer. Y Roland Garros, independientemente de lo que pase en Madrid o en Roma, siempre es un escenario donde su nombre cobra otra dimensión. Pero hay otro factor que puede ser decisivo y que muchas veces pasa desapercibido, el desgaste. La gira de tierra puede parecer corta en el calendario, pero es extremadamente exigente. Partidos largos, puntos trabajados, intercambios duros, cambios de condiciones entre torneos. Todo eso va acumulando carga física y mental. Y eso puede provocar que jugadores que llegan como favoritos empiecen a bajar el nivel justo en el momento clave. Ahí es donde aparecen las sorpresas. Ahí es donde jugadores como Ben Shelton pueden aprovechar una oportunidad y complicarle la vida a cualquiera en un partido concreto. Ahí es donde perfiles jóvenes como Arthur Fils o Joao Fonseca pueden irrumpir con fuerza. No tienen presión, no tienen nada que perder y juegan con una energía completamente distinta. Y en un contexto de desgaste general, eso puede marcar la diferencia. Por eso lo que viene en las próximas semanas no es solo una sucesión de torneos más. Es un punto de inflexión. Es el momento en el que se empieza a definir quién domina realmente el circuito en esta etapa. Durante años, todo giraba en torno a unos nombres muy concretos. Ahora el panorama está cambiando. Sinner está dando un paso adelante muy serio. Alcaraz intenta mantenerse pese a los problemas físicos. Djokovic sigue siendo una amenaza constante. Y por detrás, una nueva generación empuja cada vez con más fuerza. Así que lo que ocurra en Madrid, en Roma y sobre todo en Roland Garros no solo va a determinar quién gana un título. Va a marcar una tendencia. Va a decirnos si estamos ante una racha puntual o ante el inicio de algo mucho más grande. Porque si Sinner consigue mantener este nivel y aprovechar este momento, ya no estaremos hablando solo de un jugador en forma. Estaremos hablando de alguien que puede empezar a dominar el circuito con claridad. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era o todavía queda mucho por decir? Y esto no es una crítica, es una realidad. Porque mientras uno duda, mientras uno se recupera, mientras uno intenta ver hasta dónde puede forzar, el otro ya está listo. Ya está en Madrid. Entrenando. Preparado. Mentalizado. Y seguramente pensando, este es mi momento. Porque si algo ha demostrado Sinner en los últimos meses es que cuando huele sangre, no perdona. Indian Wells, Miami, Monte Carlo, torneo tras torneo, nivel altísimo, una regularidad brutal. Y ahora llega una gira donde su principal rival está tocado. Vamos a ponerlo en contexto porque esto es una auténtica barbaridad. Si Sinner gana Madrid, suma 1000 puntos. Se dispara en el ranking. Pero es que lo realmente importante viene después. Alcaraz en Roma y en Roland Garros defiende absolutamente todo. No puede sumar. Solo puede mantener. Mientras tanto, Sinner puede seguir acumulando. Roma. París. Incluso después en hierba. Y aquí es donde empieza a aparecer una palabra que hasta hace poco parecía imposible, récord. Sí, récord. Porque el récord de puntos en el ranking lo tiene Novak Djokovic, y ahora mismo, aunque suene exagerado, no es ninguna locura pensar que Sinner pueda empezar a acercarse. Pero espera,
Porque hay un dato que te va a romper completamente la cabeza. Ahora mismo, tú que estás viendo este vídeo, y yo, estamos más cerca en puntos de Alexander Zverev que Zverev de Alcaraz y de Sinner. Es una locura. Es literalmente otra liga. Los dos primeros están jugando a otra cosa. Y eso deja al resto en una posición muy complicada. Zverev, por ejemplo, pierde puntos, no termina de dar ese salto definitivo. Siempre está ahí, siempre parece que puede, pero no acaba de rematar. ¿Puede ser número 3 en Roland Garros? Sí. ¿Puede aspirar a algo más? Ahora mismo parece muy difícil. Y mientras tanto, empiezan a aparecer historias que quizá no están en los titulares principales, pero que pueden ser muy importantes en lo que viene. Por ejemplo, lo de Ben Shelton. Ojo con esto. Primer estadounidense en ganar un título importante en tierra desde hace más de 20 años, desde Andy Roddick en 2002. Y aquí hay algo muy interesante. Shelton tiene un arma que en tierra puede ser devastadora, ese drive de zurdo liftado, pesado, que bota alto, que incomoda muchísimo. Ese tipo de golpe que históricamente ha hecho muchísimo daño en esta superficie. Evidentemente no estamos comparando niveles, pero sí patrones. Y si Shelton consigue ordenar su juego, mejorar sus decisiones, tener más consistencia, puede ser un rival muy incómodo para cualquiera. Y no es el único. Porque la nueva generación viene empujando fuerte. Arthur Fils, que está peleando por mejorar posiciones y evitar cruces complicados en las primeras rondas importantes. Joao Fonseca, con un talento brutal pero que necesita dar ese salto en resultados grandes. Flavio Cobolli, que vuelve a aparecer. Jugadores jóvenes, peligrosos, con hambre. Esto ya no es solo presente. Esto es una transición en directo. Y mientras tanto, situaciones que pueden cambiar completamente un torneo. Casper Ruud, por ejemplo. Si pierde puntos y baja en el ranking, podría no ser cabeza de serie en Roland Garros. ¿Te imaginas lo que significa eso? ¿Qué te pueda tocar en primera ronda? ¿En tierra? ¿En París? Eso es una pesadilla absoluta. ¿Para cualquiera? Y en paralelo, historias que también merecen atención. Jugadores que suben, que rompen su ranking, que aparecen casi de la nada. Jóvenes que se meten en el top 100. Otros que resurgen después de meses complicados. El ranking está en movimiento constante. Y eso hace que cada torneo sea todavía más impredecible. Pero al final, todo vuelve al mismo punto. Todo gira alrededor de la misma pregunta. ¿Puede alguien frenar a Jannik Sinner ahora mismo? Porque si Alcaraz no está al 100%, si Djokovic no entra en escena con su mejor versión, lo que tenemos delante no es solo un jugador en racha. Es alguien que puede empezar a dominar. Y ahora te dejo con esto, porque es importante que lo tengas en la cabeza de cara a lo que viene. Si Sinner gana Madrid, si gana Roma, si gana Roland Garros, no estaríamos hablando solo de títulos. Estaríamos hablando de una de las mayores barbaridades de puntos que se han visto en la historia del tenis. Algo que parecía intocable. Algo que llevaba el nombre de Djokovic. Y que ahora, empieza a parecer alcanzable.